Bien, continuando con nuestra exposición acerca de nuestro tema principios de contabilidad generalmente aceptados para la aplicación tributaria, haremos hoy día un repaso general de todos estos principios contables que tienen que ver con la declaración o con la información que presentamos a las autoridades tributarias, en este caso a través de la declaración jurada de renta. Y decíamos que era importante, por analogía, tener unos buenos principios, unos buenos frutos, así como un árbol da buenos frutos en base al cultivo de una buena raíz desde la semilla. Entonces, es importante recalcar básicamente el tema de los principios porque de eso influye en los resultados. Analizamos por qué las reglas contables se les denomina principios de contabilidad. Hemos dicho que eso nos constituye unas guías, en unas normas que nos van a permitir justamente lograr nuestro objetivo de realizar una buena presentación de estados financieros, una buena declaración, es decir, una buena contabilidad. Entonces, por eso es que son denominados principios de contabilidad generalmente aceptados, porque son de común y uso frecuente y aceptado y aprobado por la mayoría. También vimos los efectos y las cualidades que tienen los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque estos resultados que producimos, estos frutos que logramos a través de la correcta aplicación de los principios, tienen que ser equitativos, comprensibles, comparables y también tienen que ser mantenidos uniformemente en periodo en periodo. Entonces, analizamos el principio de equidad, que es el principio como una balanza, que debería estar siempre equilibrada para no favorecer o desfavorecer a alguna de las partes que están en conflicto. En este caso, los estados financieros deben reflejar con equidad los distintos intereses que están en juego. También vimos el principio de partida doble, que por el cual todos los hechos económicos siempre tienen que mantener dos aspectos en cada acontecimiento. Siempre va a haber un cargo, siempre va a haber un abono. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Entonces este principio de partida doble se tiene que observar siempre en cada hecho económico. Otro de los principios que a veces se descuidan es el principio del ente, por el cual los estados financieros siempre se tienen que separar, ¿no?, del propietario en relación al objeto del propietario, a su empresa. Muchas veces se confunde y por eso es que en la declaración de renta observamos que la SUNAT repara los gastos ajenos al negocio, porque se confunde justamente este principio de ente. Hay erogaciones que no corresponden a la renta ni al objeto de mantener o incrementar esta. Y entonces va a ser justamente esas erogaciones, esos gastos van a ser observados. Otros principios que analizamos fue los bienes económicos. Siempre los estados financieros se van a referir a bienes económicos, es decir, a bienes materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que tienen un valor económico y por lo tanto son susceptibles de ser valuados, registrados, comparados y presentados en términos monetarios. Entonces, los bienes económicos siempre es un principio que tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces distorsionamos o a veces subvaluamos o sobrevaluamos los hechos económicos y también van a generar una situación distorsionante y irreparable en una declaración de renta, como es el caso que tratamos en este curso. Cómo es que los principios influyen notablemente en la presentación de la declaración jurada. Otros aspectos a tomar en cuenta: el principio de moneda común denominador, en el cual todo tenemos que expresarlo al final, en el caso de Perú, en la moneda de soles, para que actuemos conforme al principio de que la contabilidad en el caso de Perú se lleva en soles, ¿no? Moneda común denominador.
Otro principio que analizamos es la empresa en marcha, porque estimamos que las informaciones que presentamos de una entidad siempre van a estar referidas a una empresa que está en continuo movimiento, en una continuidad en el horizonte del tiempo, es decir, que tiene una presencia significativa a lo largo del tiempo. Por lo tanto, expresamos los ingresos y los gastos en relación a esta continuidad. Por lo tanto, la empresa, decimos, está en marcha. Valuación al costo, también uno de los principios importantes que debemos tener en cuenta, que justamente nos va a condicionar a que se contabiliza el valor de ingreso al patrimonio, el valor de ingreso a la empresa, de la erogación efectivamente producida y de la incorporación al patrimonio al momento de incorporarse. Entonces ese costo se tiene que registrar tomando en cuenta efectivamente lo que hemos pagado por ella. Entonces esto implica el principio de evaluación al costo. En ningún caso se van a estar ajustando, excepto cuando se termina el ejercicio, para reflejar la verdadera expresión monetaria al término de un periodo. Y justamente ahora observamos en pantalla el otro periodo, que es el otro principio, que se tiene que tomar en cuenta. En el caso de la administración tributaria, se toma para el ejercicio 2018 todas las operaciones de estos 12 últimos meses para simplemente mostrar esos resultados, esa renta obtenida y por lo tanto ese impuesto a la renta que se va a generar. Entonces, este principio del periodo nos va a permitir tener un espacio-tiempo para informar las operaciones realizadas y de asimismo determinar cuánto fue nuestra renta y por lo tanto cuánto va a ser nuestro impuesto a la renta que deberemos determinar. El principio no devengado, que nos va a permitir justamente distinguir, independientemente de lo que se ha cobrado o pagado, cuándo corresponde a dicho periodo. Entonces es importante tener en cuenta el principio de devengado. Lo observan ustedes, por ejemplo, cuando la empresa adquiere una póliza de seguros vigente desde el 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2019, lo que corresponde verdaderamente al gasto en el periodo 2018 solamente van a ser 2 meses. Tendríamos que trabajar con 2/12 del valor total de la prima y de esa manera no incluir como gasto toda la póliza que estamos pagando, independientemente de este hecho económico del pago. Así lo hayan pagado todo en el 2018, no puede ser contabilizada como gasto porque solo ha devengado 2 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es uno de los principios que descuidamos al momento de estar haciendo nuestra declaración y obviamente van a ser reparados si los gastos no cumplen este principio de lo devengado. Es importante tomar en cuenta el principio de lo devengado. Uno de los principios también claves es el principio de objetividad, por el cual los cambios producidos en el activo, pasivo y patrimonio, en una expresión de la ecuación contable, se tienen que reformular, se tienen que expresar en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente, ¿no? Y expresar esto en términos monetarios. Entonces, todos los hechos económicos tienen que estar libres de perjuicios, contabilizados en forma razonable y en forma neutral, susceptibles de una verificación por parte de terceros para que respalden esta en evidencias documentarias comprobables, verificables objetivamente, es decir, que puedan ser concordantes entre lo que está en el documento, debe ser lo mismo que tenemos en el registro y debe ser lo mismo que enviamos a través de nuestra declaración. Entonces, principio de objetividad, no puede haber distorsiones al respecto, salvo al final del ejercicio, al final del periodo, las variaciones que se pueden producir y que son también aceptadas
en cuanto a los ajustes, por ejemplo, como diferencia de cambio por las operaciones en moneda extranjera o los saldos de moneda extranjera que deberemos o a veces tener en el balance de situación, y por lo tanto se tiene que objetivamente contabilizar al tipo de cambio de cierre, y también contabilizar, por ejemplo, la variación en las cotizaciones de las acciones, de los títulos, de los bonos. Asimismo, también reflejar una probable variación de las cuentas por cobrar respecto a la parte incobrable que deberá ser provisionada al término del ejercicio correspondiente. Del mismo modo, hacer el trabajo con el caso de las mercaderías obsoletas, que no deben formar parte de la cuenta existencias porque obviamente, objetivamente, no constituyen una mercadería disponible para la venta. Entonces, debemos ser lo más objetivamente posible en nuestra presentación de la información a través de esta declaración de renta para evitar alguna contingencia tributaria futura. Observamos también el principio de realización, por el cual todos los hechos económicos tienen que estar basados desde un punto de vista tanto legal como de las buenas prácticas comerciales aplicables, y ponderado también los riesgos inherentes a la operación. Y decíamos que, por ejemplo, en el caso de las ventas se considera una venta concretamente cuando la mercadería se entrega o es puesta a disposición del comprador, y entonces esto se atribuye objetivamente a su costo en el caso de la venta en el momento que se puso a disposición, y por lo tanto los riesgos inherentes a la conservación o disposición de estas exigencias ya corren por cuenta del comprador. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, el principio de realización. Observamos también el principio de la prudencia, por el cual cuando hay que elegir entre dos valores, tomaremos normalmente el más bajo para poder contabilizar la operación, de manera que el principio que nos dice el sentido de la prudencia, tienes que contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y todas las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Eso nos indica entonces el principio de la prudencia que debemos tomar en cuenta siempre al momento de contabilizar nuestras operaciones, para evitar situaciones que puedan distorsionar y puedan presentar resultados que no son los correspondientes a la realidad. Uno de los principios también a tomar en cuenta, el principio de uniformidad, principio por el cual todos nuestros hechos económicos registrados en los estados financieros tienen que ser aplicados uniformemente de ejercicio en ejercicio. Entonces, salvo que se puedan manifestar cambios, deberán ser expresados a través de las notas a los estados financieros, justificando el por qué, por ejemplo, se hizo un cambio de un método de evaluación de existencias pasando del PEPS al promedio ponderado, de manera que el usuario de la información pueda comprender este cambio significativo, porque tuvo que romper el principio de uniformidad. Caso contrario, se deben mantener los principios a través de los distintos periodos en los cuales se formulan las informaciones, las declaraciones y los estados financieros por consiguiente. Observamos también el principio de significación o importancia relativa, por cuanto a veces en la declaración nos concentramos en hechos económicos que no tienen una importancia significativa, sin embargo, nos causan cierta situación de por qué no se expresan con el principio de tener al 100% todos los datos, pero nos olvidamos de que si no tiene una significación relativa o importante, a veces no es necesario mostrarla esa información. Por lo tanto, este principio nos lleva a lo que es material, a la materialidad, nos lleva a tener en cuenta la cuantificación o la medición en el patrimonio,
y la exposición de estas partidas en los estados financieros. Por principio hay que desechar todo lo que es trivial, lo que no tiene importancia, hacer los ajustes correspondientes para que esta expresión de significación o importancia relativa no distorsione la realidad económica de la entidad. Entonces hay que tomar en cuenta mucho estos principios y pusimos como ejemplo en el caso de una compra de un activo, que si bien es cierto por naturaleza intrínseca es un activo fijo, muchas veces no es necesario ni siquiera registrarlo en el control de activos porque su materialidad, su importancia relativa no lo justifica y además también tributariamente, como el caso de lo que observamos en pantalla de una calculadora, o puede ser cualquier equipo activo fijo que sea tributariamente en el caso de Perú menor a 1/4 de la UIT, no necesariamente se va a contabilizar como activo fijo, sino puede ser contabilizado como gasto, manteniendo en cuentas de orden la misma operación para un control ulterior en respecto a la administración tributaria. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese principio. Muy bien, y ahora sí ya vamos a uno de los últimos principios que tenemos que tomar en cuenta ya para terminar este análisis de las raíces de la contabilidad, de las raíces de los estados financieros, de las declaraciones, y es el principio de exposición. En esta oportunidad tenemos que manifestar que los estados financieros tienen que tener toda la información, discriminación en base a un análisis correspondiente para poder entender, interpretar, comparar y tomar obviamente decisiones respecto a estos resultados económicos que el ente manifiesta haber logrado de una manera clara y transparente. Cuando nosotros exponemos entonces esta información, debemos considerar este principio que nos permite que las personas que utilizan esta información económica financiera presentada a través de los estados financieros o la declaración de renta deban ser sujetas a una verificación, a una comprobación, a una interpretación y deben ser expuestas de manera transparente. Entonces, este sentido de exposición nos indica que debemos revelar suficientemente todo lo necesario para que pueda ser comprensible para los usuarios la información, las cifras mostradas en el balance de situación, en el estado de resultados, en la declaración de renta, de manera que no implique una situación que distorsione la interpretación de estos hechos registrados. Tenemos que ser entonces lo suficientemente claros para poder manifestar la información de una manera transparente. Si actuamos de esta manera, no tenemos que tener ningún temor a una autoridad tributaria, por cuanto ellos también van a poder verificar y comprobar que las cifras mostradas tanto en los ingresos como en los gastos y por lo tanto en los resultados y en la renta subsecuente coinciden con la realidad económica de la empresa. Y es así que de esta manera no va a haber situaciones contingentes respecto a reparos, respecto a situaciones que nos permitan luego en el tiempo tener problemas tributarios a través de sanciones, a través de impuestos que nos quieran volver a recalcular y sus consiguientes intereses, etcétera, situaciones que todo contribuyente quiere evitar respecto a una situación tributaria de sus informes presentados. Por lo tanto, para evitar esas situaciones desagradables, al mantener los principios debidamente aplicados en los hechos económicos registrados, concluimos que los frutos, es decir, que los resultados de nuestra declaración van a también ser los más esperados, los más expuestos, los productos más razonablemente mostrados, de manera que reflejarán realmente la situación de la empresa, y al ser transparentes no tendremos ningún problema. De manera que cuando una empresa se preocupa en mostrar las cifras claras, se concentra en el crecimiento,
de su empresa, en el crecimiento de su árbol, en obtener más frutos, y no se concentra tanto en situaciones desagradables del aspecto tributario, porque eso está bien llevado y no va a tener mayor problema respecto a la administración tributaria. Entonces concluimos que al considerar los principios de contabilidad en el proceso de contabilización de todas las operaciones realizadas por una entidad, por una empresa, concluimos que la parte tributaria respecto a su declaración jurada de renta no va a tener probables contingencias tributarias y probables sanciones respecto a infracciones que seguramente podrían haber sido detectadas si no cumplimos con aplicar estos principios. Y de manera que una de las importantes cosas que debemos tomar en cuenta para presentar nuestra declaración, y este principio tiene que ser observado día a día en el proceso de la contabilización de las operaciones económico-financieras que realizan las empresas, para que de esta manera no tengamos, como decíamos, problemas tributarios referente a nuestra declaración jurada de renta. Y si cumplimos entonces como tal, concluimos que cuando nosotros cumplimos y nos ceñimos a las normas, básicamente no vamos a tener problemas de origen tributario. Entonces, estas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta en primera instancia, y por eso están en primer lugar en este curso que estamos realizando acerca de la declaración jurada de renta. Y como veremos en las siguientes exposiciones, hablaremos también de una de las novedades que hay respecto a las normas internacionales de información financiera. Tomaremos en las siguientes presentaciones la norma internacional, la NIF 15, que trata del reconocimiento de ingresos. Bueno, para concluir al respecto del principio de exposición, tenemos que considerar, por ejemplo, un anticipo concedido a un proveedor no se debe mostrar como resultado del rubro de cuentas por pagar comerciales, que es un pasivo, sino incluirlas en un saldo de las cuentas por cobrar comerciales, que es un activo, evitando mostrar a menor la suma de obligaciones comerciales, cuando más bien el efecto de la transacción se incrementa las cuentas por cobrar al haberse evidenciado derechos de cobro o recuperación al efectivizarse en el futuro. Entonces, tener en cuenta así, con el caso de los anticipos a proveedores, también podría ser un anticipo de un cliente. Entonces, este principio de exposición nos indica que lo ubiquemos en el lugar que le corresponde, el verdadero lugar que le corresponde, a fin de poder tener una clara exposición de estos estados financieros, de estas declaraciones presentadas. Muy bien, entonces con esta manera hemos concluido este primer tema, los principios de contabilidad generalmente aceptados y su aplicación tributaria. Luego, en las siguientes entregas, analizaremos el tema número 2, la aplicación práctica de las normas internacionales, la NIF 15, hablemos del reconocimiento de ingresos, para ya más o menos ir entrando cómo es que también las normas internacionales se tienen que hacer una comparación de la aplicación jurídica y la aplicación contable, y esta distorsión que puede presentarse a veces, y cómo tenemos que realizar la contabilización de esas operaciones considerando esta norma, y también viendo la parte jurídica que tiene que tomarse en cuenta. Entonces ahí analizaremos la aplicación práctica de la NIF 15. Posteriormente trataremos en este curso los asientos contables relacionados al cierre del ejercicio 2018, para ver también toda esa casuística de los asientos que tenemos que tomar en cuenta para el cierre 2018. Y por último, cerraremos con un caso práctico integral de la determinación del impuesto a la renta 2018, para así estar listos en la formulación de nuestra correspondiente declaración
de impuesto a la renta 2018 en el caso de nosotros para empresas. Entonces todo esto es nuestro plan a desarrollar en lo posterior referente a este curso 100% práctico, declaración jurada de renta 2018. Muy bien, gracias y entonces hasta la siguiente oportunidad.